Primero, agradecer el trabajo de Conexión Callejera. No voy a repetir lo que han dicho los compañeros. Creo que es importante, visto que los medios de comunicación oficiales informan limitadamente de los conflictos, de las luchas, dar la voz al pueblo, a la gente que lucha. Creo que es un trabajo muy importante y además a través de ahí llegar a las redes. De todos modos, no es únicamente un problema de redes. Es también un problema de conciencia social y política. Porque a todo esto, a todo lo que está ocurriendo, tenemos responsables. Yo voy a proponer un hecho concreto que pasó hace muy pocos días, porque demuestra también, retrata de alguna manera lo que es la práctica política del gobierno de la Generalitat. Yo fui uno de los promotores de la iniciativa legislativa popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se aprobó en el Parlamento de Cataluña en 2017 por unanimidad, después de haber hecho muchas manifestaciones, huelgas de hambre. Pero desde que se aprobó, nunca esa prestación se ha aplicado de manera correcta. Siempre los gobiernos de la Generalitat, de cualquier color, han aplicado políticas restrictivas que han conducido a que hayamos tenido que hacer reclamaciones, iniciativas en el Parlamento para modificar aspectos de la ley, para facilitar el acceso a la prestación de la gente vulnerable, etcétera, etcétera. Pero nos hemos encontrado recientemente con un hecho que clama al cielo. Y es el 13 de octubre, el director general de Prestaciones Sociales de la Generalitat, que es parte del Departamento de Socials, señor Valentín Arroyo, hace una resolución en donde amplía el plazo de resolución de la solicitud de prestación de la renta garantizada, lo amplía de lo que establece la ley, que son 4 meses, lo amplía a 8 meses. Pues puedes pensar en la gente vulnerable que no tiene recursos, que no tiene nada, o muy poco, que ya precisamente estamos en el proceso de modificación de la ley. Hemos planteado, incluso con grupos parlamentarios, el recortar el periodo de 4 meses a 2 meses, que ahora unilateralmente este director hace esa resolución, claro, con el visto bueno de su gobierno, porque ni siquiera informaron a la comisión del gobierno que hace el seguimiento de dicha ley, ni siquiera informaron a los sindicatos, al tercer sector, no informaron, o aplicaron por su cuenta una medida de esa naturaleza. Eso es una barbaridad antisocial. Pero además, cuando lees el documento de la resolución, dicen, lo justifican, es que no tenemos recursos de personal y no tenemos recursos materiales. Están mintiendo. El seguimiento que hemos hecho nosotros de la aplicación de la renta garantizada, de los que se calculaba por economistas, que una aplicación correcta de la ley pues tendría un costo para las arcas de la Generalitat de unos 1.200 a 1.400 millones de euros anuales. Esa cifra nunca se ha alcanzado. Lo máximo ha sido 500 millones de euros. Pero después de que a nivel estatal se aprueba la ley del ingreso mínimo vital, en la medida que la renta garantizada es subsidiaria de otras prestaciones, en este caso estatales, como el ingreso mínimo vital, la persona que tiene la renta garantizada estuvo obligada a pedir también el ingreso mínimo vital, y cuando se lo concedieron, lo que entonces paga la Generalitat es lo que se llama el complemento entre la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, o entre una pensión no contributiva y la renta garantizada. Son complementos. Por lo tanto, lo que hoy se gasta la Generalitat en esa prestación es mucho menos que antes. Mucho menos que antes. Y además tenemos un dato que es brutal. El número de personas en situación de pobreza severa en Cataluña, con datos de IDESCAP, datos oficiales, es el 8,6% de la población. Es decir, unos 700.000 personas. Personas beneficiarias de la renta garantizada, ahora en la actualidad, el último dato que dio el
el gobierno de la Generalitat, lo podéis ver en las webs del Departamento de Derechos Sociales, son 136.000. Es decir, no llega al 20% de la población en situación de pobreza severa. No hablamos ya de la población en riesgo de pobreza, que en Cataluña alcanza cerca del 1,5 millones de personas. Estamos hablando de la población más vulnerable en situaciones mucho más difíciles. Bueno, eso nosotros, como Comisión Promotora de la Renta Garantizada, hicimos inmediatamente que conocimos dicha resolución, es una carta al Parlamento, tanto al presidente como a los diferentes grupos parlamentarios. Solo a aquellos que en su día votaron, vamos, por unanimidad, la aprobación de la ley. Todavía no nos han dicho nada, solamente tenemos informaciones de que algún grupo parlamentario va a hacer algunas gestiones para ver que se den explicaciones por parte del Departamento de Derechos Sociales. La CUP nos ha dicho que va a exigir la comparecencia del director general que ha hecho dicha resolución, pero no hacen nada más. En otras épocas montaban el pollo, salían a las ruedas de prensa, hacían acciones de denuncia para revertir una decisión de ese tipo. Bueno, eso es lo que está pasando bajo el gobierno del señor Salvador Illa. Pero claro, aquí hay que hablar también de otras cosas que no le damos la importancia que merece. Y es lo que se están gastando en armas, en escalada bélica, que es brutal, y que además, como me ha dicho Ramón, eso sale de algún sitio. ¿Y dónde sale? Recortando el gasto social, así de claro. Tenemos el primer dato que hay que recordar, y es cuando, ¿os acordáis que la señora Ursula von der Leyen, tras haber hablado con el señor Donald Trump, tomaron la decisión como Comisión Europea de aumentar el gasto militar en el conjunto de Europa a 800.000 millones de euros anuales durante todo un periodo de tiempo? ¿Vale? Posteriormente, en la cumbre de la OTAN que hubo en Bruselas, ¿os acordáis que por presiones de Estados Unidos y haciendo concesiones a Estados Unidos, se acordó aquello de que tienen que gastarse en armamento, en lo que sería el gasto militar global, el 5% del PIB? Y salió el señor Pedro Sánchez diciendo, nosotros el máximo el 2,1%. Bueno, hay que tener poca vergüenza, porque el gasto militar que había en España el año anterior era el 1,27% del PIB y subió no al 2,1% como ha dicho él, que es el objetivo que se compromete. No, está en más del 2,48% del PIB, con datos de estudios que ha hecho el centro de un centro de investigación que, bueno, algún reconocimiento tendrá cuando el propio Ayuntamiento de Barcelona hizo hace no mucho tiempo un reconocimiento a Dicafón, que es una de las personas representativas de dicho centro. Bueno, si miramos más, es que se van a gastar 14.000 millones de euros, además, en armas, muchas de ellas compradas a Estados Unidos. Otra última información, se gastan 14.000 millones, van a dar en préstamos sin intereses a la industria militar en España. Bueno, si empecéis a contar todos los gastos militares, bueno, los que se hace a Ucrania, ¿de acuerdo? Al gobierno nazifascista del señor Zelensky, que son armas además que se compran a Estados Unidos para Ucrania, bueno, todo eso, al final, ¿de dónde sale? Pues claro, pues empezamos todos a atar las cosas. Cuando vemos que se recorta en sanidad, se privatiza, se recorta en educación, porque se privatiza, los intentos que hay sobre las pensiones, que si no lo han conseguido todavía es porque hay un movimiento importante coordinado a nivel estatal que se moviliza semanalmente como mínimo. Bueno, pues si contamos en todo lo que pasa con la renta garantizada, si contamos también lo que pasa con el ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital no llega a toda la población que en el Estado español está en pobreza severa. En pobreza severa, con datos también oficiales, está más de 4 millones de personas.
y el ingreso militar no llega a más de unos 1.800.000 personas. Es decir, no se están cubriendo los derechos fundamentales de la gente. Y eso tiene nombres y responsables. Y por supuesto, si estuviese gobernando la derecha, pues irían mucho más lejos, evidentemente. Si estuviese la extrema derecha, irían mucho más lejos. Pero nos tenemos que conformar con que el gobierno actual, que es más progresista, adopte medidas o facilite procesos donde se pierden derechos sociales. ¿Lo hemos de permitir? O lo que tendremos que hacer es no solo luchar, y por supuesto, yo recomiendo también que pensemos bien cómo lo hacemos, es lo que propone Tony Barberá, también que apoya Ramón, y es que hay que actuar unidos. Los movimientos sociales no podemos seguir llevando la lucha cada cual por su cuenta. Hemos de plantearnos actuar juntos con objetivos, que hagamos un programa en donde esté la defensa de la salud pública, de la educación pública, de las residencias públicas, por supuesto de las prestaciones sociales que aquí estamos mencionando. Todo eso tiene que poner, pero también hay que añadir, se tiene que reducir drásticamente el gasto militar, se tiene que reducir drásticamente, y desde luego no para comprarle las armas a un canalla, a un imperialista, a un personaje que amenaza a todo el mundo, con aranceles, con intervenciones militares, etcétera, etcétera. Quien gobierna y actúa así y se rinde frente a un imperialista no es un progresista, no es una persona coherente con posiciones de izquierda. Entonces la cuestión no solo es que tenemos que luchar unidos todos y todas, ¿vale? Todos los movimientos sociales, como intentamos desde la Coordinadora de Movimientos Sociales, intentamos promover que se genere esa unidad y vayamos a una convocatoria de todos. Y además, no solo con manifestación, sino con acciones que si hace falta, algún día tendremos que entrar en los parlamentos, algún día tenemos que entrar en los ayuntamientos para sacar a los que nos roban o a los que nos mienten, a los hipócritas. Pero al mismo tiempo hay que construir una alternativa política, claramente, de gente que realmente quiera transformar las cosas, quiera dar pasos sustantivos, quiera nacionalizar los sectores industriales que son estratégicos, la electricidad, la energía, cosas fundamentales, generar una reindustrialización pública en ese país que ha ido perdiendo desde hace mucho tiempo, desde el señor Felipe González, que empezó a cerrar abordados, cerrar astilleros, etcétera, etcétera, ha ido debilitando a este país desde el punto de vista industrial y económico, haciéndolo más dependiente de otras multinacionales y de otros países. Hemos de recuperar esa soberanía económica, industrial y agraria. Hemos de recuperarlo. Y por eso hemos de hacer una política de transformación, de avanzar hacia una sociedad en donde el pueblo sea soberano. Y si hay medidas como estos aumentos del gasto militar o el pacto arancelario que se pactó a finales de agosto entre Estados Unidos y la Unión Europea, que entre otras cosas contempla comprar a Estados Unidos 500.000 millones anuales de dólares de armamento a Estados Unidos. Todo eso, bueno, además comprar la energía a Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares anuales durante X años. De hacer transferencias a Estados Unidos por valor también de otros 600.000, 700.000 millones de dólares también durante X años. Una decisión, un pacto de ese tipo que en su día mucha prensa lo criticó y tal, y decía, bueno, que hay muchos grupos que se oponen. Fijaos después el manto de silencio que se ha producido. Una decisión de ese tipo, ese pacto arancelario, no tenía que haberse debatido y sometido a votación en el Parlamento Europeo, en los congresos de diputados de los estados que forman la Unión Europea. ¿Se ha sometido? ¿Se ha debatido? ¿Se ha consultado a la gente? No se ha hecho. Si seguimos así, iremos cada vez a mucho peor. Y hay una cosa que hay que reconocer. Todo tiene su límite. Ahora mismo el problema en el Estado español es que hay poco, pues esa ignorancia o ilusión que los que nos gobiernan
van a hacer cosas mejores y tal. Pero conforme los hechos demuestren que no es así, la gente tiene un límite. La gente no puede aguantar todo. No aguanta todo en Francia. En Italia empiezan también movimientos importantes contra el gobierno de la derecha de Italia. En Alemania, en Bélgica. Por tanto, nosotros tenemos que preparar también las condiciones lo antes posibles para invertir la situación, generar un cambio de verdad, parando los ataques sociales que se están haciendo contra los derechos de la ciudadanía y de la clase trabajadora, y sobre todo para construir una alternativa que nos saque de esta situación que nos lleva al desastre y a la guerra.